Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Obviamente Dios nos ha traído a través de este año y el año pasado, nos ha traído a revisar lo que son las festividades de Dios, las celebraciones de Dios, y nos ha traído a caminar en ellas, obedeciéndolas, entendiéndolas, y Él nos ha mostrado claramente que esas 7 grandes festividades anuales no son más que todo el propósito y el plan de Dios con el ser humano. Y en la medida que empezamos a guardarlas, a celebrarlas juntamente con Él, hemos podido empezar a profundizar en cada área de ese proceso de salvación que Dios ha obrado con todos nosotros. Lo segundo que quiero aclararles es que yo, Gonzalo Valderrama, como pastor, no me estoy judaizando, ni me he judaizado, ni me judaizaré. Pero tengo claridad, y el hecho de que estemos obedeciendo a la palabra de Dios no significa que yo esté siguiendo a ninguna secta. Tengo claro desde muy temprano en mi vida cristiana que las sectas nacen cuando se sigue a un hombre y su doctrina, y que cuando uno sigue al Señor Jesucristo se está librando de sectas. De lo contrario vas a estar siguiendo de pronto a algún hombre y te enredas la vida. Sigo al Señor, sigo su palabra, y por esa razón estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces estamos hoy empezando estas 24 horas de celebración de lo que Dios llama el Día de Expiación. Es la festividad más santa dentro de las 7 festividades que Dios ha propuesto. Dios propuso 7 fiestas o celebraciones que Él hace y nos invita a participar con Él. Estas no son celebraciones de hombres. Esta no es una fiesta que inventé yo, no es una fiesta que inventó cualquier grupo cristiano con algún apellido, no es una fiesta que se inventaron los judíos, son festividades de Dios, y Dios nos invita a participar con Él. Así de sencillo es. Personalmente soy muy esquivo. Creo que los líderes, cuando buscamos a Dios, somos hombres muy solitarios, y en la naturaleza hay algo que ayuda a entender eso. Las águilas no caminan en manadas, las águilas normalmente andan solas. Yo creo que andamos solos en ese sentido, buscando al Señor y siguiéndolo a Él. Entonces son las festividades de Él y nos invita a participar. La primera festividad que Él establece se llama Pascua. Se celebran, recuerdo, y Él lo ha reiterado muchas veces, porque esto debe ser como una especie de ABC nuestro. Inmediatamente después de Pascua celebramos 7 días de panes sin levadura. La Pascua pues tipifica, o Dios está celebrando la muerte de su Hijo como el Cordero de Dios, para poder sustituir al hombre en el castigo, en la muerte que merecía el hombre, y que el hombre pudiera ser librado de esa muerte. Luego, en la fiesta de panes sin levadura, que son 7 días, Dios está celebrando el hecho de que Él quitó, arrancó el pecado. Y entonces el pan sin levadura significa eso, pan sin pecado. Y el pan sin levadura realmente está tipificado por el cuerpo del Señor Jesucristo, su carne física. Entonces comemos durante 7 días panes sin levadura como un ícono, una imagen de que en nosotros hay el deseo de no darle lugar al pecado en nada. Entonces durante 7 días estamos comiendo pan sin levadura y dedicados a arrancar el pecado de nuestras vidas. Terminados esos 7 días se celebra entonces lo que se llama primeros frutos, y lo que se celebra es la resurrección de Cristo. O sea, Cristo no quedó muerto. Eso es fundamental para nuestra salvación, porque hemos visto que si no creemos en que fuimos injertados en el cuerpo físico de Jesucristo, no hubiéramos ni muerto al pecado, ni hubiéramos resucitado. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero fuimos injertados en su cuerpo para experimentar la muerte que Él experimentó
y para experimentar también la nueva vida que él experimentó. Después de esas 3 fiestas pasan 50 días y se celebra lo que llamamos Pentecostés, que en realidad la Biblia la llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama fiesta de las semanas? Porque después de celebrar primicias, o sea, la resurrección del Señor Jesucristo, se cuentan 7 semanas, que son 49 días, ¿cierto? 7 por 7, 49. Y en el día 50 se celebra fiesta de las semanas. ¿Qué se celebra en ello? Se celebra el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden que desde el momento en que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, al momento en que llega frente al monte Sinaí, transcurrieron 50 días. Y Dios quiso en el Sinaí darles la verdad, que era las instrucciones, la ley de Dios, y darles el Espíritu Santo. Allí les dio solo una parte de la verdad directamente. El resto de la verdad se la dio fue a Moisés para que Moisés la trasladara, porque ellos no quisieron que les siguiera hablando en el monte. Y además no les dio el Espíritu Santo por la actitud de ellos. 1200 años después, recuerden, 100 años por tribu, pareciera como una sanción, 1200 años después, Dios derrama el Espíritu Santo en el aposento alto. O sea, allí lo que él no pudo hacer en el monte Sinaí, lo está haciendo en el aposento alto. Y eso fue lo que en el lenguaje griego romano llamamos Pentecostés, de penta, que significa 50. Esa fiesta se celebra en abril, mayo, y en lo que es septiembre, octubre se celebran las últimas 3 fiestas que van una inmediatamente después de la otra. Se comienza con lo que es fiesta de trompetas. La celebramos hace 10 días, ¿sí? Fiesta de trompetas tiene que ver con buscar arrepentimiento. Entonces, durante 10 días se está clamando por arrepentimiento para poder llegar al día de hoy, que estamos celebrando la fiesta de expiación. Entonces, expiación era la fiesta más importante y para Dios es también el día más santo de todos los que Él proclama. De modo que vamos a mirar entonces bíblicamente en qué consiste el día de expiación. Y vamos a leer, voy a leer el texto, procuraré hacerlo claramente. Vamos hoy a trabajar duro, porque después de este texto quiero que miremos por qué razón estamos entrando en aprender lo que más podamos acerca del ayuno. Si logramos entender el ayuno, lograremos entender en qué consiste la expiación y poder obtener lo que da la expiación. Entonces voy a leer el texto, les animo a que estén atentos. Día de expiación en hebreo se llama Yom Kippur. La 6ª fiesta bíblica a la que Dios convocó a su pueblo es conocida como el día de expiación, en hebreo Yom Kippur. Levíticos 23, versos 27 y 28 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ustedes dirán, ¿por qué mes séptimo? Recuerden que Dios cambió el calendario. Dios, desde la creación de Adán hasta el día de Pascua, usó un calendario. Pero desde el día que salieron de Egipto los israelitas, Él ordenó, van ahora a comenzar el conteo de días, o sea, el nuevo calendario tendrá como primer mes el mes y día en que salieron de Egipto. Entonces hay un cambio, por eso el calendario del que estamos hablando aquí, séptimo mes, etcétera, es ese nuevo calendario de Dios. Nosotros vivimos un calendario que ni era el antiguo ni es el nuevo. Nosotros aquí en Occidente vivimos el calendario gregoriano. Entonces, cuando hablas de mes séptimo, está hablando del mes séptimo según el calendario, el nuevo calendario de Dios que estableció a partir de la salida de Egipto. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Aquí estamos en una santa convocación hoy, por eso convocamos. No estamos convocando porque fue un capricho. Es el mandato de Dios, es la instrucción de Dios. Convoquen, reúnanse, aquí estamos. Entonces creo que estás haciendo lo que es correcto, ¿ok? Estás aceptando la convocación de Dios. Seguimos leyendo. Y afligiréis vuestras almas. Afligir en hebreo y a través de todo el contexto de la Biblia significa ayunar.
Vamos a verlo en la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a profundizar algunos elementos que vimos el martes pasado. Afligir el alma significa ayunar. Afligir también significa humillar el alma. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Reconciliación significa un cambio de mentalidad en una persona con respecto a otra por lo que la otra ha hecho a favor de la primera. Eso se llama reconciliarse. Ahora, quien se reconcilia no es Dios. Observen que Él dice, para reconciliaros, ¿quiénes? Vosotros, ustedes son los que se van a reconciliar conmigo, ¿cierto? Dios nunca necesitó reconciliarse porque Dios en su mente nunca fue enemigo nuestro. ¿Quiénes fuimos enemigos de Dios en nuestra mente? Nosotros. ¿Sí? Cuando la gente se disgusta con Dios, uno debería preguntarle, ¿Dios qué te ha hecho? ¿Dios qué te ha hecho de malo? No entiendo. Y no tenemos respuesta. Sin embargo, vivimos enemistados, enojados, disgustados con Él. Muy bien. La razón por la que Dios convoca a su pueblo es muy importante. Reconciliarse con Dios. Entonces, hay una primera gran palabra que tiene que ver con esta convocación y con este ayuno y con esta festividad que comienza hoy 6:30 de la tarde y termina mañana a las 6 de la tarde. Más adelante veremos cómo se ayuna, etcétera. Entonces, no se preocupen, vamos a tomar el fundamento, el espíritu que hay en esta celebración. Entonces, una primera cuestión es una convocación en la que hay aflicción del alma, ayunando. Es una convocación, ¿para qué? Para buscar una reconciliación con Dios, que nuestra mentalidad cambie para con Él. Este es el día de ponerse a cuentas con Dios. Proféticamente, este día representa el momento en que el Señor vendrá como juez de la tierra. O sea, el Señor Jesús vendrá un año en medio de esas 24 horas en que estemos celebrando el día de expiación. Ya hemos dicho varias veces y lo repetimos, el Señor Jesús no volverá un enero, ni un febrero, ni un julio, ni un... Él vendrá un día en que estemos celebrando el día de expiación. Ese día será la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él regrese por segunda vez, habrá la resurrección de muertos. Entonces es un día absolutamente poderoso. ¿Sí? Ese día, además de que Él viene, de que hay resurrección de muertos, también es un día en el cual se cierra la puerta. O sea, a partir de ese momento, aquellos que no se arrepintieron y no se reconciliaron con Dios, ya no tienen oportunidad. Y comienza también a partir de ese día el juicio de Dios. O sea, vamos a ver adelante por qué Dios ve tan importante esto. ¿Por qué comienza Él el juicio sobre la gente que no se arrepintió? Entonces, es una fiesta que tiene una connotación, que tiene, yo diría, un sentido tan grande que uno puede decir con razón para Dios, es el día más santo, en medio de todas las celebraciones que Él hace durante el año. A quien se arrepienta le serán perdonados los pecados, pero quien no lo haga tendrá que cargar con su culpa. O sea, Dios nos da dos opciones. Usted acepta el juicio que obré sobre Jesús sustituyéndote a ti, y si no aceptas eso que yo te ofrezco, entonces tú llevarás tu propio juicio. Así de sencillo es. Dios propone, o te sustituye el Señor Jesús en el juicio, aceptas esa sustitución que yo te ofrezco, o tú mismo llevas tu propio juicio. Sencillo. Entonces, eso hay que entenderlo, porque eso hay que transmitirlo después a otras personas, y además de que tú lo debes tener muy claro. ¿Qué significa hacer expiación? La expiación tiene dos lados, como una moneda, y aunque parezcan opuestos, ambos aplican. Una cara es pagar la pena impuesta por un delito cometido. La otra es borrar la culpa por medio de algún sacrificio. Entonces, o pago la culpa personalmente o acepto un sacrificio. Cuando alguien comete una falta, éste debe pagar la pena. La única forma de no hacerlo es pagar una compensación o esperar que alguien más lo pague por uno. El principio de expiación también aplica en un sentido espiritual. Todos hemos pecado y debemos dar cuentas a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Si todos pecamos, todos tenemos que ver con la restitución. Me interesa lo que es la expiación. Me interesa lo que es la expiación porque todos pecamos. La pena del pecado es la muerte. Y dado que todos pecamos, entonces todos estamos condenados a morir, pagando por nuestro propio pecado. Sin embargo, Dios no quiere que muramos. Eso está dicho en Ezequiel 18:32. Además, Ezequiel 33, 10 y 11 dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces vemos el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Él no quiere que el ser humano muera por ser un pecador. Él no lo quiere. Él es amoroso. Él sigue respondiendo por nosotros como su creación. El Señor no quiere que muramos y por eso nos presentó otra opción: que otra persona pagara por nuestra pena. Esto fue lo que hizo Jesús, cuyo sacrificio en la cruz cubre nuestra deuda. Él expió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús murió por todo el mundo. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Porque para recibir ese beneficio se requiere algo de nosotros: arrepentimiento y reconocimiento de Jesús. Jesús murió por todos, pero solo aplica a aquellos que se arrepienten y lo reconocen. Y dijimos que arrepentimiento era ¿qué? Era dejar el mal camino y volver al buen camino. Son dos cosas las que hay que hacer para arrepentirse. Hay que dejar de hacer lo malo y hacer lo que es bueno. Porque a veces pareciera que nuestro cristianismo consiste en dejar de hacer lo malo. Y efectivamente dejamos, no sé, de emborracharse, de adulterar, de ser infiel, de fornicar, de mentir, de blasfemar, de invertir y manejar mal el dinero, de ser violento, no sé, tantas cosas que hay. Pero, aunque dejemos eso, no basta con eso. Arrepentirse es dejar el mal camino y otra cosa adicional, ¿cuál? Volver al buen camino, volver a lo que Dios establece, a los caminos de Dios, a obedecerle a Él. El hecho de que estemos obedeciendo a la convocatoria que Él nos hace para que celebremos con Él, eso es parte de arrepentimiento. Estamos volviendo a los caminos de Él, a las maneras de Él. Ahora, por una época, ¿cómo vivimos? Pues sí, dejamos de cometer pecados, pero seguíamos todavía allá sueltos. No obedecíamos algunas cosas que eran muy importantes. Y entonces estamos cada día, como dijéramos, creciendo en nuestra obediencia, buscando claramente qué es lo que Dios desea y volviéndonos a esos caminos. Muy bien. Entonces se necesita arrepentimiento y reconocimiento de nosotros hacia Jesús. A quien se arrepiente le serán perdonados sus pecados, pero quien no lo hace tendrá que cargar con su culpa. Esto fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo. Juan 3:16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, para creer hay que recibirlo y creer en su nombre, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Si tú no crees que Dios salva en Él, llevarás tu culpa y no tendrás a Jesús como sustituto. Dice, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús ya pagó el precio de nuestra condena, el justo muriendo en la cruz como el Cordero de la Pascua, Juan 1:29. Todo lo que debemos hacer es arrepentirnos y aceptar la expiación que Jesús hizo por nosotros. Pablo también explica cómo Jesús nos ha reconciliado con Dios. Recuerden que estamos viendo que expiación
tiene que ver con reconciliación y tiene que ver con afligir el alma, humillar el alma. Ayuno y reconciliación, ayuno y reconciliación, ayuno y reconciliación. Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por la fe en su sangre somos reconciliados. Por la fe en la sangre de Jesús somos reconciliados. Entonces hay dos opciones. Uno, aceptamos la expiación de Jesús, o dos, expiamos cada uno por los pecados cometidos. Entonces, por eso es que en expiación, al final del día, en muchas partes del que hacen, cierran el lugar. Si esto fuera un local que pudiéramos tener puertas de par en par abiertas, lo último que se haría, ¿saben qué sería? Que se haría mañana al terminar lo que es la festividad, se cierra la puerta, indicando que los que se arrepintieron experimentaron la justificación a través de la festividad, y los que no se arrepintieron ya no tienen chance. ¿Qué viene para ellos? Como no aceptaron la expiación dada por Dios a través de Jesús, entonces ahora ellos tienen que expiar en persona viva su culpa. Por eso, a partir de ese momento, empieza el juicio sobre aquellos que no aceptaron la expiación a través de Jesús. Esto es sencillo, o sea, a veces parece complicado, pero no es complicado. Dios es muy práctico, es muy lógico. Bueno, estatuto perpetuo, porque Dios establece que estas festividades, esta también igual que las otras, es estatuto perpetuo. Mientras que esperamos que el Señor regrese para traer justicia y paz, Él nos ha invitado a celebrar el día de expiación como estatuto perpetuo. En hebreo, lehukat olam, que quiere decir para siempre. Estatuto perpetuo significa para siempre. O sea, Dios estará celebrando para siempre sus festividades. Esto que estamos haciendo como un ensayo, es un ensayo de algo que viviremos después para siempre, para siempre. Muy bien, Levítico 16, 29 a 31 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, y esto tendréis para siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Observen que hay un énfasis dentro de algunos elementos que Dios muestra. Podemos ver el énfasis en afligir las almas durante la celebración de expiación. Año tras año repasamos el día en que el Señor vendrá a juzgar al mundo y perdonará a los que se arrepientan. Haremos bien en estar preparados, como dice en Mateo 24, 44. Y aun cuando no sea la hora de su venida, el pueblo de Dios se beneficia de entrar en el proceso de arrepentimiento y restauración personal. Si Jesús no viene de hoy, 6 de la tarde, a mañana, 6 de la tarde, cualquiera diría, bueno, pues entonces, ¿qué? Pues perdimos el ensayo. No, Señor, porque si usted realmente vivió como para que Él viniera, como si Él realmente fuera a venir, usted realmente se arrepintió, ¿o no? Usted realmente afligió su alma y usted realmente quiso tener las cuentas a Dios totalmente arregladas. Usted ganó y usted está yendo hacia adelante. 2 mandatos para el pueblo. Las instrucciones especiales para este día eran simples. 1, humillaréis vuestras almas. Y 2, no haréis obra alguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de parte nuestra? Humillar nuestras almas, ayunar. Y 2, los que no estén trabajando mañana sábado, pueden entonces apartar realmente ese día para Él. No hacer nada, ninguna obra física, manual, sino dedicar el día a estar meditando en lo que es la expiación, en lo que ha sido la sangre, en lo que es el perdón de pecados, en pedirle a Dios que te alumbre de pecados que hay en ti
y estar en esa limpieza, para que mañana al cerrar el día puedas decir, sé que tengo el perdón de mis pecados. Veamos uno por uno. Uno, humillaréis vuestras almas. Humillar en hebreo es aná, que literalmente significa deprimir. Interesante eso, ¿no? Deprimir. Entonces, afligir al alma, humillarla es deprimirla. Ahora vamos a ver adelante por qué hay que deprimirla y cuán importante es. Y uno llega a decir, Dios mío, ¿cómo no me lo habías mostrado de esta manera antes? También puede traducirse como abatir, afligir, debilitar, quebrantar, someterse. Una forma muy efectiva de afligirse voluntariamente es el ayuno. Ustedes miran, ¿en qué cita está? Lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Dónde dice la Biblia que el alma se aflige o se humilla con ayuno? En la Biblia está absolutamente claro. De modo que si tenemos algo que cuestionar, tienes que ir a discutir con Dios. La pelea es con Él, ahí está en su palabra. Porque cualquiera diría, ¿qué tiene que ver el estómago con el alma? Buena pregunta, son preguntas para llevarle a Él. ¿Okay? Bueno, así ha sido interpretado por lo que está escrito en las siguientes referencias bíblicas. En el Salmo 69:10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Es una primera cita, más otra que hay adelante. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Porque la pregunta lógica, reitero, sería esa. ¿Cómo el estómago está ligado con el alma? Yo no lo sé, pero sí definitivamente el alma se aflige cuando el estómago está vacío. Ahora, en dichos populares decimos, barriga llena, pero el corazón... El alma está contenida en el corazón. Entonces podríamos decir, barriga llena, alma contenta. Entonces cuando la barriga está vacía, el alma se aflige, se deprime. ¿Y por qué? Pregúntale a Dios. Pero creo que la experiencia sí nos enseña eso, ¿no? La persona con hambre, yo con hambre hasta me irrito. Yo le digo a Charo, yo con hambre y con sueño me irrito. Pero la barriguita llena uno está sonriente. Entonces algo pasa entre la barriga y el alma. La razón no la conozco, Dios la conoce y ojalá no lo enseñe. Isaías 58:3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces Isaías 58 cuando habla del ayuno está hablando también de que hay un humillar el alma y asocia ayuno con humillación del alma. El ayuno tiene que ver con sencillamente abstenernos de alimentos a cambio de un propósito espiritual. ¿Sí? Eso es ayunar. Abstenerme de alimentos a cambio de un propósito espiritual. Eso es ayunar. Entonces, aquí Isaías está mostrando también de alguna manera que el ayuno está ligado, relacionado con la aflicción o la humillación del alma. Muy bien. El propósito del ayuno es humillarse delante de Dios. Es doblegar la voluntad propia para someterse a la voluntad de Dios. La aflicción de Yom Kippur no es para condenarnos, sino para ponernos en la posición correcta con respecto al Señor y limpiar nuestras vidas. Esto es muy importante, vuelvo y lo leo. La aflicción de Yom Kippur no es para condenarnos, sino para ponernos en la posición correcta con respecto al Señor. O sea, vamos a ver adelante que la sangre de Jesús, como sangre expiatoria, tiene todo el poder y la obra completa para nosotros. Pero la obra de Él necesita humildad de parte de nosotros. El alma, cuando no está afligida, cuando no la afligimos, el alma, en ella, reside el orgullo. Por eso es que hay que humillarla, hay que afligirla, porque en el alma, en la voluntad del ser humano, en el pensamiento y en el sentimiento del ser humano, en esas tres facultades, está aposentado el orgullo, la altivez, dicho de otra manera, la soberbia. Entonces, cuando afligimos el alma, es como decir, ella no tiene la fuerza, está abatida, no tiene fuerza para estar en su orgullo, no tiene fuerza para estar en su altivez, no tiene fuerza para estar en esa actitud, que no es más que la actitud correspondiente a las tinieblas mismas. Recuerden que el pecado, que es la naturaleza misma del diablo, reside en la voluntad del hombre, y que el alma son tres facultades: la facultad intelectual, o sea, piensa; la facultad de sentir, tener sentimientos; y la facultad de tomar decisiones, o sea, desear. Tres facultades. Y en esas tres facultades del alma se estableció el pecado, la naturaleza misma del diablo.
Entonces, cuando el alma está con toda su fuerza, puede ejercer todo su orgullo, toda su altivez. ¿Sí lo pueden ver? Puede ejercer toda su soberbia, todo su egoísmo, toda su asertividad. Vamos a ver qué es eso. Asertividad con S, no con C. La asertividad del alma es ese conocimiento y esa confianza en sus propias facultades. Entonces, si el alma está fortalecida, tiene el aliento, la fuerza para mostrarse altiva, soberbia, egoísta, confiada plenamente en sus propias facultades, en sus propias doctrinas, en sus propios conceptos. ¿Qué hacemos para que esa alma que siempre ha sido así, no sea así y acepte la voluntad de Dios? La afligimos. Es como decir, le voy a quitar el aire, le vamos a sacar el aire al alma. ¿Cómo se la saco? Ayunando. Increíble, ¿no? Entonces esto se vuelve interesante el juego. Esto se vuelve interesante, porque estamos viendo con qué herramienta es que podemos hacer que nuestra alma se sujete a Dios, que Dios sea el Señor en nuestro espíritu donde ya vive, en el alma mediante el ayuno, ¿cierto? Y en nuestro cuerpo, que lo hemos hecho mediante nuestra santificación, ofreciéndole nuestros miembros cada día. Esto es muy importante, o sea, este día es importantísimo. Y llevarse este entendimiento es la esencia, es el espíritu del día. Si tú no te llevas esto, perdiste el ayuno. O, lo que hiciste fue aguantar hambre. Porque una cosa es aguantar hambre, otra cosa es ayunar. Yo puedo aguantar hambre, pero si no tengo el sentido, el espíritu correcto de que ese no tomar alimentos es con el ánimo de afligir, es con el ánimo de debilitar el alma. ¿Para qué? Para que el alma se someta a Dios. Y dice, miren, Gonzalo, ¿cómo debilito el orgullo? ¿Cómo trato el orgullo? ¿Cómo debilito la altivez, la soberbia, la sobradez? Ese alto concepto que tenemos de nosotros mismos, de nuestra doctrina, nuestra manera de pensar, de sentir, de hacer. ¿Cómo le hago? La respuesta sería uno, dale muerte. ¿Cómo? Hazla morir de hambre. ¿Cómo así? Hazla morir de hambre. Hazla morir de hambre. Hazla morir de hambre. Eso es increíble. Y uno dice, oiga, ¿cómo es que esta herramienta, esto tan poderoso, no lo habíamos perdido? Ahora, a mí me hablaron del ayuno en diferentes ocasiones, pero nunca con profundidad. Entonces al final yo quedaba diciendo, no entiendo. Y por eso yo personalmente, este personaje que tiene usted aquí adelante, digo, yo soy lento. No es que sea lento, es que yo solo puedo entrar en algo hasta que lo entiendo. Y si no tengo argumentos, no lo hago. No siento ser deshonesto conmigo, no me gusta ser deshonesto conmigo mismo, mucho menos con los demás. Muy bien, entonces está claro hasta aquí, vamos tomando el espíritu de por qué este día se enfoca en afligir el alma. Ok, entonces además de que la aflijo, no estoy haciendo nada, sino me concentro en eso. Durante esas 24 horas de ayuno estoy diciendo, Señor, gracias por darme la fuerza de no estar pues tomando alimento y desesperado, angustiado, como una especie de adicto a la comida, sino que puedo estar en esta tranquilidad, en este reposo y saber que mi alma está totalmente debilitada, la estoy sujetando, la estoy poniendo abajo para que el Señor sea el que realmente esté arriba sobre mi vida. Donde mi orgullo, mi jactancia, la autoestima sobrada que tengo, el creer que mis propios conceptos son suficientes, son buenos, etcétera, que todo eso quede tan débil que solo el Señor pueda gobernar mi vida. Y uno dirá, oiga, esto debe haberlo conocido antes y hacerlo cuantas veces pueda. Bueno, seguimos. Que la consecuencia de no humillarse en ese día y no reposar es muy fuerte. Dios, ¿qué pide en ese día? Dijimos que hay dos condiciones. ¿Cuál? Una, afligir el alma. La otra, ¿cuál es? Reposar, ¿cierto? De toda obra. Enfocarse sin estar haciendo nada durante ese día, nada físico, enfocarse espiritualmente en lo que está pasando y darle gracias a Dios. Señor, hoy mi alma está afligida y tú eres el Señor, háblame, enséñame, muéstrame el pecado que hay, Señor, en mi vida. Dice, la consecuencia de no humillarse, o sea, de no ayunar y no reposar es muy fuerte. Tal persona será cortada del pueblo de Dios. Para Dios son estas cosas tan importantes, no solo para Él, sino para nosotros, que esa persona es cortada. Suena drástico, pero ahora tratemos de entender lo que quiere en un sentido espiritual. En un sentido espiritual el trabajo representa nuestras obras. Si yo estoy ese día haciendo cosas como los demás días, y el reposo representa el descanso que encontramos al saber que no son nuestras propias obras las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestras vidas. Nadie es lo suficientemente justo para salvarse a sí mismo. Lo dice Romanos 3:24 y Gálatas 2:16. Por tanto, en Yom Kippur descansamos en la obra de redención que el Mesías hizo
por nosotros. Estamos descansando, Señor, la sangre tuya es suficiente, me reconcilia contigo, quita todos mis pecados. Pero para poder recibir todo el beneficio de tu sangre, necesita mi alma estar en humildad, necesita estar afligida, estar contra el piso. Y si yo estoy haciendo que mi alma esté afligida y estoy creyendo en lo que hace la sangre puede efectuar lo que ella dice que hizo por mí. Si yo creo en lo que hizo la sangre, pero no estoy en humildad, la obra de la sangre no puede obrar en mí. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Yo no puedo estar con un alma en plenitud diciendo, la sangre es poderosa, la sangre de Jesús quita mi pecado, la sangre de Jesús, y tú lo estás diciendo muy bíblico, y lo estás creyendo, y pareciera que eso está bien, pero ya estamos entendiendo algo más. Dios está diciendo, sí, yo hice todo eso por ustedes, y para ustedes, y entregué a mi hijo, pero no olviden, es como si yo estuviera dándonos un recorderis de algo muy importante, que no le hemos dado la importancia que Él le da. ¿Qué es? Que Dios resiste al soberbio. Dios lo resiste. Uno podría estar diciendo, Señor, quiero que tu sangre obre en mí, que tu sangre quite de mí el sentimiento de culpa, de pecado, de enemistad para contigo, que yo realmente me sienta justificado, me sienta limpio, sienta que todas las cosas son hechas nuevas, que todas las cosas viejas pasaron. Yo quiero todo eso, Señor, es mío, lo creo, gracias, Señor, fue un hecho eterno, es mío. Dios diría, todo lo que dice es cierto, y lo quiero para ti. Pero no te lo puedo dar, porque además de creer en lo que hice, es necesario que estés en humildad delante de mí, porque yo resisto al soberbio, lo resisto. Entonces yo estoy como queriendo, dame lo que la sangre tiene, quiero eso, Señor. Y Dios al otro lado diciendo, no, te resisto, te voy a resistir. No te voy a dar lo que me dices que crees. Es correcto lo que crees. Fue lo que yo hice, pero te resisto. No te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque estás en soberbia. Entonces uno empieza a entender. Muchas de mis oraciones, mucho de mi vida cristiana, sí, ha sido en fe. He creído lo que Dios dice. He creído lo que Dios hizo. He creído lo que Dios tiene para mí. Lo he reclamado, lo he aceptado. Conmigo que he hecho lo recibo. El Señor dice, sí, está muy bien. Que lo quieras, que lo recibas, que lo creas. Pero yo te resisto. Yo no quiero que lo recibas. ¿Por qué? Porque estás en soberbia. Si yo estoy en soberbia, reclamando todo eso, y Dios me lo diera, yo te hago una pregunta. ¿Quién crecería en mí? ¿Quién? ¿La soberbia? ¿Qué diríamos? ¡Pude! ¿Pudiste? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros miramos la palabra pecados y miramos todo lo que son pecados. La Biblia nos da listas bien completas de qué son pecados. Pero Dios está llamando en el día de expiación, cuando dice que aflijamos el alma, está llamando la atención sobre aquello que es la raíz de todos los pecados. ¿Cuál es la raíz de todos los pecados? El orgullo, la soberbia, la altivez. Entonces Dios está diciendo, pues tú puedes haber dejado de hacer todas las cosas equívocas que llaman pecados, tú puedes estar creyendo a mi palabra, pero tú no le has puesto atención al orgullo. El orgullo está en tu alma, y mientras tu alma la tengas robustecida, alimentada, etcétera, el orgullo estará igualmente fuerte. Y yo resisto al soberbio y doy gracia al humilde. Yo necesito que vengas a recibir en humildad. Yo necesito que trates a tu alma, no lo voy a hacer yo. Eres tú quien tienes que tratar con tu alma. ¿Qué opina uno, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo lleva orando por los hijos? Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amado Padre, gracias. Hoy pongo delante de ti, le pasamos la lista de los 3, 4, 2, 5 nombres de los muchachos. Y ahí estamos delante de Dios. Sí, Señor, gracias. Y Dios estará diciendo al frente nuestro, sí, lo sé. Eso es lo que yo prometí. Eso es lo que yo quiero hacer por ti. Pero mientras tú vengas a mí en tu oración, pero en el mismo orgullo de siempre, en esa alma fortalecida, no afligida, mientras vengas así, yo te resisto. O sea, no, Señor, no te lo voy a dar, hasta que algún día, 2, 3 o 20 o 50 años después diga, Dios, ¿por qué no me lo das? Y Dios dirá, porque tú vienes a mí en oración, en orgullo, y yo resisto al soberbio.
Señor, sáname, tu palabra dice, por tus llagas fui curado, Señor de gloria, molido fuiste por mis rebeliones, oh Señor, herido fuiste por mis pecados, ¿cierto? Y por tu llaga yo fui curado, yo fui curado, yo fui curado. Y no te sanas. Y uno dirá, pero ¿qué pasa? Y Dios va a decir, crees en mi palabra, crees en lo que yo hice, crees en mi provisión, crees en todo ello, pero te falta algo. Para mí absolutamente importante, y es que mientras vengas a mí en oración en tu orgullo que está en tu alma, yo te resistiré, no tendrás lo que yo te he dicho que te quiero dar. ¿Ven lo importante de expiación? Expiación es entender, óyeme, creo que hay algo que no le había puesto la atención necesaria, que se llama orgullo. No le había puesto la atención necesaria. Eso lo tenía en un rincón abandonado, le había puesto toda la atención ¿a qué? A no estar en impureza sexual, no estar en borrachera, no estar en orgía, no estar consumiendo droga, no estar, listo. Y oye, pero lo más importante lo has olvidado en un rincón. El día de expiación está diciendo, venga, óyeme, el todo no es que creas, el todo no es que sepa lo que yo quiero darte. Aquí la cuestión es que vengas en humildad. El orgullo tienes que tratarlo. Y Dios diría, yo no voy a tratar tu orgullo, ni lo voy a perdonar. Tú tienes que tratar tu orgullo, Señor. ¿Y cómo? Aflige tu alma. El orgullo vive en tu alma, está en tu alma, y solo tú puedes afligir tu alma. ¿Es importante expiación? Oye, esta es una llave entera para todo. ¿Cuántos han estado esperando prosperidad, guía de parte de Dios, sanidad, revelación, una vida realmente de comunión con el Espíritu, que Dios me hable, que Dios me diga, etcétera? Todos hemos estado en ello, pero ¿hemos cuidado cómo está nuestra posición de orgullo o de humildad frente a Dios? Y la respuesta es no. Pues el día de expiación vuelve a sacar eso a flote y decir, oye, es tan importante que durante 24 horas van a pensar en eso. Ahora, si logramos captar esto, creo que estamos entrando a lo que es. ¿Tiene sentido esto? Bueno, Jesús murió como el Cordero de Dios en la Pascua y su sangre nos libra de la muerte. Él no tendrá que morir de nuevo en su segunda venida, pues ya lo hizo en su primera. Pero lo que Él hará en ese día será poner fin a la iniquidad. O sea, Jesús viene en la segunda venida no a mirar cuestiones de pecado. ¿Quiénes tenemos que tratar lo que nos falta para que podamos ser limpiados por la sangre? Nosotros. Tenemos que tratar el orgullo, estar en humildad para poder recibir lo que la sangre nos da. Y entendemos que no solo es con la sangre, con todo lo demás. No hemos venido en una actitud de humildad. Ahora les voy a mostrar cosas que habíamos pasado por Santiago no sé cuántas veces en tu vida, y hoy las vas a entender y uno decir, oigan, ¿qué? Ahí estaba escrito, Dios, ¿cómo no lo había visto? Muy bien. Finalmente se romperá la herencia de pecado que viene desde Adán. Eso sucederá el día que el Señor venga. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que repasamos y esperamos en el día de expiación llamado Yom Kippur. Un dato interesante de esta celebración es que este era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el templo. Hebreos 9, 6 al 8. Recuerden que en ese día de expiación en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba 3 veces al lugar santísimo. Entraba una vez llevando sangre por sus propios pecados, una segunda vez entraba llevando sangre por los pecados de los sacerdotes, y una tercera vez entraba llevando sangre por todos los pecados del pueblo, por los pecados de sí mismo, los pecados de los sacerdotes y los pecados del pueblo. Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, ese era un día en que cara a cara el sumo sacerdote se veía con Dios. El día de expiación es un día en el que nos veremos cara a cara con Dios. Por eso es que hay que prepararse de esa manera. Dios no podrá ni permitirá que estemos cara a cara con Él si estamos en orgullo. No lo permitirá. En el lugar santísimo el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto en el propiciatorio como un acto para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. En ese momento el sumo sacerdote se encontraba cara a cara con Dios, pues la Biblia dice que la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti. Le está hablando a Moisés, ¿no? Y de allí me declararé a ti
hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, allí Aarón como sumo sacerdote oía lo que Dios decía, lo transmitía a Moisés y funcionaba para el resto del pueblo. Dice, el día de expiación representa el día en que veremos de nuevo a Dios cara a cara sin morir. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese día va a ser un día tremendamente especial. Final de Yom Kippur, la última ceremonia del día de Yom Kippur se conoce en hebreo como Neilá. En el último minuto del día, al caer la tarde, se cierran las puertas de la sinagoga, lo cual simboliza que se cierra la última oportunidad para arrepentirse. En el cumplimiento mesiánico, cuando venga el día del Señor, esa ceremonia no será un ensayo, sino el evento real. Cuando llegue el día, ya será demasiado tarde para arrepentirse. Entonces, hay que poner todo el enfoque, el énfasis, todo el corazón en medio de este ayuno. Vamos a ver que el Señor dice allá en los profetas, dice que rasguemos nuestro corazón con ayuno, con lamento, con lloro. Es un día bien importante para él. Revisando algunos aspectos más del ayuno, quiero sencillamente seguir enfatizando en él. Dijimos el martes pasado que el ayunar es la clave principal de la oración contestada. Jesús le dio el mismo nivel tanto a la oración como al ayuno, y nosotros quizá hemos desmembrado esos dos elementos y hemos querido el uno sin el otro. Hemos querido oración y queremos oraciones contestadas, pero habiendo dejado el ayuno. Y encontramos que Jesús manejó y enseñó esos dos elementos a la par. El uno no puede irse en el otro, ahora lo vemos claramente. Yo puedo orar correctamente, pero si mi corazón no está en humildad, no habrá respuesta. Yo puedo pedir de acuerdo al corazón de Dios lo que Dios quiere para mí, pero no basta con que el corazón de Dios lo conozca yo. Se requiere también que mi corazón esté en cierta actitud. ¿Cuál debe ser? La de humildad. ¿Vamos bien? Siempre hemos cuidado, pedir correctamente, pedir lo que es la voluntad de Dios, pedir para su gloria, pedir cosas específicas, pedir algo que no es para mí, sino algo que tiene que ver con el reino, con el Señor, con su misericordia por las almas, todo eso. Eso está bien, pero no es el todo. No basta con conocer el corazón de Dios cuando entro a la oración. Necesito también cuidar en dónde está mi corazón. ¿Mi corazón debe estar en qué? En humildad. No puede estar en orgullo. De lo contrario, Dios me resiste, aunque esté pidiendo lo correcto y en la forma correcta. Pero no estaría en el corazón correcto. La oración que es contestada debe estar en el corazón correcto del creyente. ¿Y cuál es el corazón correcto? En humildad. ¿Cómo se logra la humildad? Afligiendo el alma. No hay otra salida. Dios no nos da otra alternativa, otro camino. Entonces, por eso el ayunar tiene tanta importancia y debemos empezar a acrecentar y a darle ese lugar en nuestra vida. La falta de ese secreto, el del ayuno, es causa de las oraciones no contestadas. Muchos vivimos una vida cristiana frustrada por la no respuesta a oraciones. ¿A qué se debe la frustración? A que no tenemos respuesta. ¿Por qué no tenemos respuesta? Hay que revisar cómo ha estado nuestro corazón. Y encontraremos que no ha estado en humildad, no hemos cuidado eso. En el Sermón del Monte, Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, muestra que tanto la oración como el ayuno están a la misma altura, al mismo nivel. Si descubrimos cuán necesario es ayunar y no lo hacemos, resbalaremos, tendremos los mismos problemas que si sabemos la necesidad de orar y no lo hacemos. O sea, ambas son una necesidad igualmente alta, ayunar como orar. No podemos tener la una sin la otra. Creo que eso es algo que Dios está empezando a sembrar en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ¿cuál es el propósito del ayuno? Es la forma designada por Dios para que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Para que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Dios no va a humillarnos. Él espera que nosotros lo hagamos. Y creo que esta frase para mí fue algo que sacudió mi ser interno. La única barrera para no tener contestación a la oración es el orgullo. La única barrera para no tener contestación a la oración es el orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos orado, pero no hemos quitado la barrera. El primer pecado en el universo fue el de orgullo. ¿A quién vulneró? A un ángel Luzbel, ¿cierto? Si vulneró a un arcángel, pues ¿cuánto no nos vulnerará a nosotros que somos nacidos como pecadores en la tierra? Somos vulnerables a
y nacimos con Él, y seguimos siendo vulnerables si no sabemos cuidarnos. Bien, Dios nunca dice que nos humillará, Dios pide que lo hagamos nosotros mismos. Jesús en Lucas 14 enseña estas bodas, donde pide que si somos invitados nos sentemos en el último lugar, no en el primero, y termina él diciendo, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Si usted se sienta en el último lugar, lo único que le espera, ¿qué es? Que le digan que eche un poquito más para adelante, ¿o no? Perdón, ese no es su lugar, allí tenemos una mesita reservada más adelante, por favor sígame. Ahora, si usted de entrada llegó y se puso en medio o en el sitio de honor, lo único que le espera es que ahí me diga, perdóneme señor, todo está ya ordenado y su lugar no es este, acompáñame, y te va sacando para afuera. ¿Sí? Jesús enseñó con esa parábola eso. Más vale que ustedes empiecen en lo más bajo, porque si están en lo más bajo ya no hay donde más bajar más. ¿Qué es lo único que le puede pasar? Subir. O sea, si usted se humilla, lo único que le espera es ser exaltado. Pero si usted se exaltó en algo, le puede esperar algo que es bajar. Entonces, es mejor empezar abajo, lo más abajo posible. Él enseñó eso de esa manera tan práctica. Bueno, muy bien. Entonces Dios pide que lo hagamos nosotros mismos. Lucifer quiso igualarse con Dios y cayó. O sea, tomando en cuenta esa parábola, él se quiso exaltar y a cambio, ¿qué pasó? Cayó. Ahora, miremos el caso paralelo. Jesús era igual a Dios, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué le sucedió por haberse humillado de esa manera tan espectacular? Fue ascendido a lo más alto, ¿cierto? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Dueño, Señor de todo. ¿Dónde está eso? En Filipenses 2, del verso 1 al 11. Entonces, la humildad, que es todo lo contrario del orgullo, es la condición esencial para que la oración sea contestada. Segunda frase que creo que impacta mucho: si usted se acerca a Dios en oración con su orgullo, Dios lo resistirá. Creo que eso empieza a tener un sentido y es como una semilla nueva que Él está poniendo en sus corazones. Nunca lo habíamos visto así. Bueno, vamos a revisar entonces un poquito más eso, por qué Dios nos resiste. Santiago 4, de los versos 5 a 10 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el cielo? Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿De dónde procede ese Espíritu? De Dios. ¿Y ese Espíritu se inclina hacia qué? Hacia el cielo. Dios se definió allá en en Éxodo 20. ¿Cómo se definió Dios? Yo soy Dios fuerte, celoso. El Espíritu de Dios se inclina al cielo siempre. Pero Dios da mayor gracia. Dios quiere dar gracia grande. Aunque Él es celoso, Él quiere dar gracia. ¿Qué dice Dios para dar gracia? Dice, Dios resiste a los soberbios. Esto es lo que estamos entendiendo, creo que de una manera nueva. Dios resiste a los soberbios, incluso en la oración, ¿sí? Ahora, aquí viene un problema, es que uno piensa, yo soy humilde. El hecho de que tú confíes en tu propio concepto ya es orgullo. Tienes una confianza desmedida en tu propia doctrina y tu propio concepto. Ya estás en orgullo. No, yo he cambiado mucho. No, yo era muy orgulloso, pero no, yo he cambiado. Óigame, está hablando tu mismo orgullo. O sea, vamos a ver ahora que tu alma en eso no ha cambiado, está sin tocar. Entonces la mayoría de nosotros en muchas áreas estamos sin tocar en nuestra alma. Dios resiste a los soberbios. Primer elemento. El segundo, ¿cuál es? Dios da gracia a los humildes. Dios es celoso, pero no significa que Dios, porque es celoso, no te dé nada, pues, para que nadie te mire, te toque, te use, te llame, te hable, te mire. No. Él da gracia ¿a quién? Al que es humilde. Porque Él en su celo podría sencillamente decir, no le doy nada. ¿Para qué? Para poderte tener muy cerca al control. Y dice, no, si usted es humilde, yo te doy gracia. Pero ¿cuál es el requisito? Humildad. Verso 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Afligiendo el alma. ¿Y cómo aflijo el alma? Ayunando. Porque cuando el alma está absolutamente debilitada, ¿cierto? Deprimida, ella no puede ejercer su orgullo, su altivez, su soberbia, no puede. Y como no puede, entonces Dios puede señorear sobre toda mi vida como Él quiere. Entonces someterse a Dios implica ayuno. Es algo que nosotros no conocíamos. ¿Qué decíamos? No, pues someterse a Dios hay muchas formas, o hay varias formas. Pero indudablemente la inicial y más poderosa es el ayuno. Porque cuando yo obedezco,
estoy humillándome. Cuando yo doblo mis rodillas, estoy humillándome. Pero cuando se trata del alma, el alma solo se somete a Dios cuando está afligida mediante el ayuno. Entonces, cuando Él dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, cuando yo estoy sometiendo mi alma al señorío de Cristo mediante el ayuno, yo estoy resistiendo al orgullo, pero el orgullo es la misma naturaleza del diablo. Si usted no resiste el orgullo, usted no está resistiendo al diablo. El diablo sigue en tu alma sin problema. Él sigue siendo un inquilino al que no lo molesta nada. Entonces lo que podemos decir, oiga, eso es lo que yo he estado viviendo. Esto para mí fue increíble. Estaba hoy en oración cuando el Señor empezó a mostrarme, que Señor, ¿qué me estás diciendo? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y si lo resisto en forma continua, permanente, perseverante, ¿qué pasará? Huirá, huirá, huirá. El orgullo huirá, la soberbia huirá, la altivez huirá. ¿Deseas eso? Amén. De modo que el ayuno inicialmente parece un mensaje muy triste. Aguantar hambre, qué pereza, qué locura, esto va a estar duro. Pero uno empieza a entender esto y uno dice, oiga, vamos para ello. Qué bendición entender de qué se trata esto. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ok? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? En humildad. Y si yo estoy caminando en esa humildad, acercándome a Dios, ¿qué hace Dios? Dios también sale a mi encuentro, viene hacia mí. Y enseguida dice, limpiaos las manos, oh pecadores. ¿Qué es limpiarse las manos? Pues todos los pecados, no más a ellos, limpiarme de ellos. Pero también dice, y purificaos los corazones. ¿A quiénes le pide que purifiquen los corazones? A los que son de doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Lealtad dividida. Aquí no está hablando de la fe. Lealtad dividida significa que a ratos quiero que Él sea mi Señor, pero al otro rato mi Señor es ¿quién? Mi alma, mi orgullo, mis propios conceptos, mi propia doctrina, mis propias experiencias. Entonces lo que Dios está diciendo, ustedes no pueden caminar siendo yo a ratos el Señor y a ratos su alma, a ratos yo, a ratos el alma suya. Ustedes son de doble ánimo. Vamos bien, porque yo no creía que doble ánimo era que a veces creo y a veces no creo. No, el doble ánimo tiene que ver es con la lealtad, tiene que ver con el alma. Esto es algo que realmente sorprende. Ahora, si yo debo estar continuamente afligiendo mi alma para que el Señor continuamente sea a quien le soy leal, Él es quien señorea mi vida, por eso ustedes se encuentran que los grandes hombres de Dios, en todas las biografías, y les vuelvo a reiterar, busquen 3 libros, creo, 2 libros, vienen 2 tomos, que se llaman Los Generales de Dios. Si no lo han leído, les recomiendo leanlo. Los hombres que han marcado el cristianismo entero sobre el planeta Tierra son hombres que ayunaban 2 días a la semana. ¿Pero por qué? Ahora lo estamos entendiendo. Porque ellos vivían resistiendo continuamente al diablo y el diablo permanecía lejos de ellos y andaban con Dios, oían de Dios, recibían enseñanza de Dios, escribieron todo eso y siguen nutriendo al pueblo de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿solo ellos pueden hacer eso? No, eso también es para ti, es para mí. ¿Cuántas veces que hemos dicho, oiga, ¿qué podríamos conocer sobre tal tema? Vamos a buscar, ¿no? Busquemos internet, entonces empezamos a buscar quién enseña sobre esto y recibimos enseñanzas de eso. Qué bueno que uno era listo, voy a afligir mi alma. Y voy a buscar a Dios, y me voy a acercar a Dios, y voy a pedirle que me enseñe, y voy a afligirme al piso, de manera que Dios mismo empiece a enseñarme sobre este tema. ¿Eso sería diferente? Diferente. No te enseñarán hombres, porque ellos pueden sacar cosas de su corazón. ¿Qué diferente a que te enseñe? Dios. Verso 9. Afligíos. Oiga, increíble. Ahora sí entendemos. ¿Qué es afligirse? Ayunen. Y lamenten y lloren, conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. ¿Qué es desaliento? Depresión, debilidad. ¿De quién? Del alma. Tan claro, más no puede ser. Verso 10. Humillaos en la presencia del Señor. ¿Cómo me humillo ante Dios? Postrándome, sí. Obedeciendo lo que estoy conociendo, sí. Ayunando, sí.
humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, por ejemplo, con Charo con frecuencia hablamos, óyeme, qué bueno que Dios nos levantara a los hombres de la congregación. Listo, qué bueno, es una necesidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que las mujeres puedan ver en su esposo un hombre de Dios, que le den el honor que debe tener como hombre de Dios? ¿Cómo le hacemos? Entonces nos ponemos a buscar enseñanzas, o nos ponemos los hombres a buscar a Dios, a la manera de Dios. Y el día que la mujer vea que Dios nos habla y que realmente Dios nos escucha y trae respuesta y trae la provisión y trae la unción y echa al diablo para afuera y trae los hijos al Señor, la mujer tendrá que decir, respeto a ese hombre, porque es un hombre de Dios. Pero eso no se logra mientras estemos nosotros todavía como hombres jugando a orar, teniendo el diablo aquí adentro, a través del orgullo, sin haber afligido nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 5 también dice, sed humillaos. Otra versión dice, humillaos pues. No, el original dice, sed humillaos. Es algo como cuando uno le dice a una persona, usted tan regalado, ¿no? ¿Sí? Sed humillaos es, como el apóstol diciendo, sean gente que vive de esa manera. Vivan humillados. Humíllense ustedes mismos, sean humillados, sean afligidos. Ahora, ¿qué es humillarse? Oye, sean gente de ayuno, pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando uno está ansioso, ¿qué sucede? ¿Quién se está poniendo ansioso? ¿El Espíritu de Dios? ¿Quién? La naturaleza adámica, que es orgullo. Empieza a ver que las cosas no llegan cuando quiere, entonces empieza nuevamente a prenderse el otro turbo, ¿no? El turbo adámico, ¿sí o no? Y empieza la ansiedad. ¿Qué hay que hacer? El turbo adámico se está prendiendo, vamos a ponerlo abajo, vamos a ayunar, vamos a disminuirlo para que el Señor reine en toda esta situación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Recuerden, la palabra adversario significa una persona que está en contra de tus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Si el diablo mora mediante el orgullo en tu alma, óigame, el enemigo está dentro de usted. ¿Lo vas a permitir? Mientras él esté dentro de usted, él va a resistir a que te lleguen los derechos que tienes, que te ha dado Dios. Él te resistirá. Es decir, si yo no lo resisto a él hasta que él huya, él sí resiste mis derechos hasta que me ponga contra el piso. Esto es una cuestión de una batalla espiritual. Y el ayuno tiene entonces mucho que ver. ¿Estamos entendiendo la potencia que hay en el ayuno, el poder que hay en el ayuno? Muy bien. Todo lo que permita humillarnos es una bendición que no tiene precio. Eso está bien. Sin embargo, quiero mostrarles por aquí algo otras cosas. ¿Cómo afligimos el alma? Ayunando. ¿Dónde está eso? Salmo 35:13. Allí el salmista dice, afligí con ayuno mi alma. ¿Con qué se aflige el alma? Con ayuno. Entonces tienen que tener eso claro en sus mentes y tener esas citas bíblicas para cuando venga alguna duda, algún cuestionamiento. Dios lo dice, y si Él lo dice, así es verdad. Su alma y mi alma son la parte arrogante, es lo mismo que orgulloso, ¿sí? El alma es esa parte orgullosa del ser humano, egoísta, solo busca el bien propio, es la naturaleza adámica y es asertiva. Esa palabra a uno le suena como rara porque no es con C, no es de acierto, no es de acierto. Asertiva, nuestra alma significa que conoce y confía en las capacidades, creencias y opiniones propias. ¿Cómo consideras que eres? Soy un buen cristiano. ¿Quién opina eso? Tú. ¿Le has preguntado a Dios qué eres como cristiano? ¿Cómo eres como marido? Yo creo que soy buen marido. ¿Quién dice eso? ¿Quién opina eso? Tú. Esa es tu alma asertiva, ¿sí? Tiene confianza y conoce. ¿Eres buena esposa? Soy buena mujer. ¿Quién dice eso? ¿Tú? Está hablando tu orgullo. ¿Cómo eres como hijo o hija? No, yo soy un buen hijo, una buena hija. ¿Ah, sí? ¿Quién opina eso? ¿Tú? Sí. Está hablando tu orgullo. Otra cosa es que usted haya buscado a Dios y Dios le haya dicho, oye, eres buen esposo. Pero si yo busco a Dios para preguntarle eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a llegar un momento en que está cara a cara conmigo y cuando esté cara a cara conmigo me va a mostrar todo lo que hay dentro de mí que hacen de mí que no sea un buen esposo. Y entonces voy a ser cambiado. ¿Qué es la soberbia, la altivez, la insolencia, la arrogancia? Es un sentimiento elevado de la dignidad humana. Es un atrevimiento excesivo. Son palabras o acciones ofensivas, insultantes. ¿Para quién? No solo para los demás, ante todo para Dios. Ahora, no es porque sean malas palabras, sino porque nacen de la confianza en ti mismo, de tu opinión, de tus doctrinas.
de tus conceptos que tienes. Por eso es que son ofensivas para Dios. Significa un orgullo desmedido. Eso es lo que el alma tiene allá como residencia, y eso es lo que el ayuno quiere atacar. Muy bien. Entonces, sencillamente Dios lo que quiere que entendamos es que Dios nos dice lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes, o sea, tu asertividad, esa confianza propia y conocimiento que dices tener de ti mismo, de ti misma, no es importante para Dios. Es ofensivo para Dios. Lo que importa, diría Dios, es mi voluntad. Yo soy Dios. Aquí lo que importa no es el concepto que tú tienes de ti. Aquí lo que importa no es el concepto que tú tienes de tal versículo. Aquí lo que importa es mi concepto sobre ese versículo. No has venido a preguntarme sobre él. Nosotros muchas veces le hemos dado importancia a lo que otro hombre le da importancia a un versículo. ¿Y cuál es la importancia que le da a Dios? No lo hemos buscado, no sabíamos buscarlo, ahora sí vamos a saber buscarlo. Yo espero que empiecen a pasar cosas en la vida de ustedes y que puedan decir, de esto no sé nada, pero voy a meterme con Dios porque Él es mi maestro y Dios me va a enseñar. Ese día van a pasar cosas diferentes a las que hemos visto. ¿Y qué dice Dios? Si quieres alinearte con mi voluntad, debes tratar tu alma con el ayuno. Esa es la conclusión que estamos viendo. Muy bien, el estómago es un maravilloso siervo, pero un terrible amo. Fíjese que el estómago lo esclaviza a uno, ¿no? ¿Se sienten esclavos del estómago o no? Si no lo sienten, intenten cocinarse a ustedes mismos una semana, para que vean cómo es eso. Inténtenlo. 7 de la mañana está usted haciendo lo que fuere, revolviendo unos huevos, un jugo, un pan, mantequilla, una tostada. Lave tiestos, ¿cierto? 11 de la mañana el almuerzo, almorzó 1 de la tarde, en 15 minutos, lave tiestos, 4 de la tarde, acabó de lavar tiestos y estaba usted pensando que me cogió la comida. Ese amo es como un amo inclemente, dele. Bueno, pareciera que viviera para servirlo a él, ¿o no? Tenaz. Ahora usted ayuna siquiera un día, 2 días, y al tercer día a usted ya no le apetece la comida. Inténtelo y verá. No dice, comida no quiero, no me apetece. Empiezo a no ser sobrio, como dice la palabra, sobrios. ¿Qué significa sobrio? Controlado. Ya no me controla el estómago. Uno empieza a controlar al estómago. Es como decirle al estómago, tú no me vas a decir cuántos golpes te doy al día, yo te digo que te doy. Y si te disgusta mucho, señor estómago, sigo ayunando, por mí no hay problema. Ojalá vivamos esa experiencia. Entonces, con el ayuno ponemos a sujeción el alma, bajo Dios y bajo su palabra. La sujetamos. Ella no es la que me va a decir qué hay que hacer, qué hay que pensar, qué opinión tener. No, estoy buscando a Dios, me interesa lo que Dios me dice. Muy bien. Entonces, finalmente terminamos con esto. Levíticos 16 habla solo de la celebración de expiación. Levíticos 16. Ese es el día que estamos hoy celebrando. Allí sabemos que de ese sacrificio dependía todos los días futuros de la nación. Si Dios los perdonaba, pues tenían el favor de Dios por un año más. En la guerra, en la economía, en la salud, en todo. Era muy importante para ellos ese día, como nación. Pero Dios requería que hubiera una disposición especial del pueblo para que la sangre pudiera hacer lo que Él quería ese día. ¿Y cuál era? Que ayunaran. Por eso en la Biblia aparece, y leímos en el texto que les di, que el Señor reitera el afligir el alma en el día de expiación. O sea, ayunar, ¿para qué? Para que estemos en humildad. Y en humildad, la sangre puede hacer en nosotros lo que debe tener. Es decir, voy a decirlo de esta manera. Si ellos ofrecieran el sacrificio, el sumo sacerdote entrara las 3 veces, llevara la sangre, Dios se le aparecería al sumo sacerdote, claro, y hablaría con el sumo sacerdote cara a cara. Y le diría al sumo sacerdote, han hecho el sacrificio y he aceptado el sacrificio, pero no pueden disfrutar de los beneficios de todo el sacrificio. Y el sumo sacerdote le preguntaría, ¿por qué, Señor? Y Dios le respondería, porque no están en humildad. Yo resisto a los soberbios. Dígale al pueblo que este año los resisto todo el año. ¿Qué opinan que sería eso para un pueblo? Es lo mismo con Jesús. Todas las promesas, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos tomado por fe, si no lo hacemos con un corazón de humildad, no aplica a nuestras vidas. Y por eso nuestras vidas siguen igual y siguen igual y siguen igual. ¿Y qué hacemos? Entonces volvemos a ver qué tengo que hacer. Entonces uno dice, no, pues tengo que hacer esto, obedecer tal cosa, y seguimos insistiendo en obedecer ciertas cosas, etcétera, pero no hemos tenido en cuenta, como se dice, la clave más grande. ¿Cuál? Vivir en humildad delante de Dios, ¿cierto? Entonces entendemos por qué Dios pide que en el día de expiación, que va a apropiar un beneficio tan grande que es el de la sangre del sustituto para el perdón de pecados, Dios ese día pide que el pueblo entero aflija su alma. Es increíble la claridad que tiene. Entonces no podían disponer de todo el beneficio del sacrificio a menos que afligieran, que humillaran su alma. Muy bien, solo quiero terminar mostrándoles ese
esos versículos que están en Miqueas. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy perdido. Vamos a Miqueas 6, verso 8, por favor. Miqueas 6, verso 8. Ahora sí lo vamos a entender con mucha más claridad. Bueno, empecemos a leer, por favor, Miqueas 6, 6 en adelante. Miqueas 6, 6 en adelante. ¿Qué dice allí? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? Subrayen en su Biblia la palabra adoraré. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está preguntando el Espíritu de Dios. ¿Será eso lo que le agrada a Él? Y en el verso 8 da la respuesta. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obediencia a sus instrucciones, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Otras versiones dicen, y andar humildemente delante de Él, ¿cierto? Hay diversas maneras de humillarse. La obediencia es una manera, postrarse es otra manera, pero voy a decir esto, cuando yo me arrodillo, ¿quién se humilla? Mi cuerpo. Cuando yo obedezco, mi espíritu quiere obedecer, pero para que mi alma adore, necesito el ayuno. La única manera en que el alma se doblega ante Dios y lo adora es en ayuno. O sea, yo puedo estar diciendo, quiero obedecer a Dios e intentándolo. Puedo tener mi rodilla doblada contra el piso, pero si no ayuno, mi alma está con su cabeza levantada como una serpiente, diciendo, yo el orgullo soy quien señorea esta vida. Que Dios nos dé hambre de ayuno. No hambre de comida, que en su gracia nos dé hambre de ayuno y veremos la gloria de Dios sobre esta tierra. Amén. Entonces, si mi pueblo se humillare, ¿qué es humillarse? El alma, ayunare y orare y se apartare de sus pecados, entonces yo desde los cielos oiré, perdonaré sus pecados y su tierra sanaré. ¿Qué es la tierra? La tierra es el lugar de habitación del ser humano. La tierra es la fuente de provisión, ¿sí? Y la tierra es el lugar de relaciones. Si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios, ¿qué es buscar el rostro? Humillarse hasta que Él me hable, hasta que Él se manifieste a mi vida. Eso es buscar el rostro. Si mi pueblo se humillare, voy a decir de esta manera, si mi pueblo ayuna, ora, busca mi rostro y deja sus malos caminos. 4 cosas hacemos nosotros. Entonces Dios hará 3 cosas. ¿Cuáles? Su pecado perdonaré, en los cielos oiré y su tierra sanaré. Sanará las finanzas, que es la provisión, sanará las relaciones, sanará los lugares de habitación. Pero todo comienza con un pueblo que se humilla, decide resistir al diablo, a la serpiente que todavía sigue señoreando desde nuestra alma. Si nosotros no lo resistimos a Él, Él sí resistirá todas tus bendiciones y lo está logrando. Entonces, que sea este día de ayuno de unas experiencias tan maravillosas que a partir de este día tengamos hambre de ayuno. Una vez que el Señor se manifieste en un día de expiación, podría manifestarse de aquí a las 6 de la tarde de mañana. ¿Cuánta gente no está preparada? Nosotros mismos no estamos preparados. Y sabemos que una vez que Él venga, comienza el juicio de Dios. Ahora, Dios está permitiendo cosas terribles, como hemos visto y oído, con el ánimo de que la gente empiece a despertar, diríamos, a la fuerza y busquen a Dios. Algunos buscarán a Dios, otros maldecirán a Dios. Está escrito eso. Este es tiempo de ayunar, de buscar a Dios y de pedirle que cause arrepentimiento en tanta gente que ha resistido a Dios. No piensen que lo que hemos visto en México y en otras capitales es de allá. Dios está hablando. Yo creo a lo que Él dice. Y solo si nosotros tomamos una actitud correcta. Ahora, Dios se puede arrepentir del mal que ha proclamado sobre una ciudad. Si mi pueblo se humillare, ayunare, Dios se puede arrepentir. No porque nos arrepintamos. Él no está obligado a nada. Pero Dios es bueno, lento para la ira, grande en misericordia. Y acuérdense, vayan y busquen Primera de Reyes capítulo 21. Acab, un rey absolutamente perverso, de todos los reyes que tuvo Israel. Oiga, y Dios le dice, voy a hacer con tu casa cosas terribles por tu pecado.
Y este hombre, que era un hombre totalmente perverso, oiga, se mete en ayuno y Dios llama al profeta Elías y le dice: Elías, ¿has visto a Acab humillado delante de mí? Ve y dile que lo que dije sobre él lo aplazaré. No lo haré durante su vida, sino en la vida de su hijo. Si Dios puede cambiar un juicio sobre alguien absolutamente perverso, Él quizá también puede cambiar el mal que ha decretado sobre esta ciudad. ¿De quién depende? De ti y de mí. Y Dios nos está dando hoy una llave que es maravillosa, pero que también genera responsabilidad de parte nuestra. Entonces vamos a orar, vamos a despedir. Mañana, 6:45 de la tarde, entregaremos el ayuno a Dios y estaremos mirando las aplicaciones de la sangre. Vamos a apropiarnos de los beneficios de la sangre. Levanta tus manos al Señor si estás conmigo y dígale: Padre nuestro, gracias, Dios de gloria, gracias por entregarnos la llave del ayuno. Gracias, Señor, porque solo tú puedes instruirnos en el mundo espiritual. Y deseamos y te pedimos que por misericordia obres experiencias tan grandes en este día, porque estamos alineados contigo, estamos debajo de las puertas abiertas de los cielos para nosotros en este día. Danos amar el ayuno, danos el amar, vivir humillados. Padre de gloria, que dejemos de ser adámicos y que el estómago no sea nuestro rey, el alma no sea la que reina, sino tú, amado Dios. Y te damos tantas gracias. Deseamos ver tantas cosas, tantas respuestas, que nuestra mente ciertamente se reconcilie totalmente contigo, al saborear cuán bueno eres tú, Señor, al probar con nuestro paladar espiritual la bondad tuya. Bendito seas, bendito seas. Gracias por traer toda esta revelación en medio de tus celebraciones. Hoy podemos entender por qué lo celebras, porque tú eres poderoso y estás dándonos poder para llegar a caminar contigo, resistir al diablo y hacer que huya de nosotros. Padre, queremos solo tu señorío. Queremos vivir eso, de que lo que pensamos, sentimos, queremos, no es lo que importa. Lo que importa es tu voluntad, Señor. Y te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, lo recibimos, Señor. Lo recibimos. Declaramos que ciertamente hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo, Señor. Gracias. Mañana, en humildad, humillados, oraremos, apropiándonos de todo lo que nos da la sangre de Jesús. Y deseamos que tu Espíritu Santo lo haga una realidad para cada uno de nosotros. Padre de gloria, gracias por estas 24 horas. Que haya una fuerza sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.